Hola chicos, ¿cómo andan? La clase pasada no les había subido un videíto mío, les había puesto un videíto que era de otra persona, pero que estaba bastante bien para lo que tenía que explicar, porque no tuve tiempo de poder armar un video. Hoy vamos a ver esto que tienen acá arriba, que es la teoría de deriva continental. Y vamos a pensar un poquito también, se vincula un poco con el tema de la formación de las rocas y de cómo se va modificando el suelo terrestre, ¿sí? Con los distintos procesos geológicos. Si ustedes se fijan, cuando yo empecé a hablar del planeta Tierra, lo que vimos primero fue el planeta Tierra como cuerpo cósmico, la Tierra, el Sol y la Luna. Después yo hablé de la Luna, pero fue también una excusa para hablar de un evento que tuvo de formación la Tierra, de esta Tierra primitiva chocando contra este planeta que se llamaba Tea, ¿sí? Que expulsó roca fundida al espacio y de esa manera se formó la Luna. ¿Cuáles eran las evidencias que teníamos de eso? Que eran las rocas que se habían encontrado en la Luna. Cuando se le hicieron estudios geológicos se vio que esas rocas tenían ciertas particularidades. Primero que químicamente eran parecidas a las del manto terrestre, a la superficie terrestre. Y después que se habían formado a partir de roca fundida. Como vimos en la clase pasada, uno puede saber cómo son las rocas, si se forman de roca fundida o se forman a partir de sedimentos, o esos sedimentos son sometidos a presiones y a temperaturas muy altas, y eso hace que se forme lo que se llama una roca metamórfica. Como que tendríamos una sucesión, nosotros hemos visto un ciclo de rocas, una sucesión en la que si el magma forma una roca, esa es una roca ígnea. Después vamos a ver que hay extrusivas e intrusivas, pero eso en un ratito se los voy a contar. Después, si esas rocas ígneas, o también puede ser una roca metamórfica cualquiera, pero si una roca se erosiona, esos sedimentos se acumulan y se van sedimentando, ¿sí? Se van acumulando. Parte de los minerales de las rocas se pueden disolver y cementar, funcionar como cemento y pegar esos pedacitos de roca sedimentaria y forman lo que se llama una roca sedimentaria. Y si esa roca sedimentaria está sometida a grandes presiones y temperaturas en el fondo de la corteza terrestre, porque a medida que vamos bajando nos vamos acercando al manto terrestre que está más caliente, entonces con ese calor y esa presión se forma lo que se llama una roca metamórfica. Esto es como un pantallazo muy general, no voy a profundizar mucho porque son conceptos muy complejos. Ahora, lo que vamos a ver hoy no son estos procesos pequeños geológicos, sino justamente ahora estamos viendo en la animación que hay masas de tierra que se van moviendo, ¿sí? Quizás ustedes hayan escuchado hablar de algunas películas sobre Pangea, sobre distintos continentes que se fueron formando, y ustedes se fijan en esta animación, ahora ya casi se terminó de formar la Tierra como la conocemos hoy. Ahí tenemos una gran masa terrestre que, fíjense que algunos continentes se están separando y otros se van juntando, y a medida que se juntan y se separan, se van consolidando los territorios que hoy conocemos, los continentes que hoy conocemos. Ahí se está separando África de América, por ejemplo, ¿sí? Fíjense que todavía queda un mar en América que se está cerrando, y ahí tenemos los continentes tal y cual los conocemos hoy. Vamos a ver un poco cómo se producen estos procesos y cómo se descubrieron, ¿sí? Entonces, la persona que postuló que esto sucedía, sin saber cómo, fue este señor que está ahí con traje de nieve. Ahora después vamos a ver por qué está con traje de nieve, no es que se vestía todos los días así, sino que ahí está en una expedición. Se llama Alfred Wegener. Este era un alemán, ¿sí? Que era meteorólogo, nació en 1880. Acá tengo el machete de las fechas de cuándo nació y cuándo hizo las expediciones, porque va a haber una cuestión importante en el momento en que nació. Nació en 1880.
En 1906, o sea, a los 26 años, hizo su primera expedición, ¿sí? Acá está un poquito más grande ya, y como meteorólogo fue haciendo expediciones en distintos lugares del mundo. Muchas de esas expediciones... Uy, se me cruzó mi gato por el medio. A ver, esperen que lo voy a sacar. Ahí está, porque si no se va a complicar la grabación. Fue haciendo distintas expediciones hasta 1913. En 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Él va a la guerra, ¿sí? Lucha en la guerra. Cuando termina la guerra sigue haciendo estas expediciones hasta 1930, que muere en una de las expediciones. Como hacía expediciones al polo, imagínense, en 1930 prácticamente no había vehículos para la nieve, iban con trineos tirados por perros, no había grandes equipos ni vestimentas, eran áreas que estaban muy poco exploradas, entonces era algo muy riesgoso hacerlo. Bueno, él en una de estas expediciones se pierde con parte de su equipo de personas que lo acompañaban y muere congelado en la nieve. Y después vamos a ver que es importante que hayan muerto en 1930 porque hay descubrimientos que se hicieron después que van a servir para fundamentar esta teoría de la que él hablaba, de que estos continentes habían estado juntos en un principio y después se habían separados. Ahora, ¿por qué él decía que habían estado juntos? Bueno, él lo que imaginaba era una cosa así. Primero, por una cuestión geométrica. Los continentes, como vemos en este dibujito de acá, creo que estoy señalando bien, porque yo tengo la imagen espejada. En este dibujito de acá, por ejemplo, fíjense cómo América, ¿sí? Lo señalo ahí con el cursor, cómo América encastra justo en África, ¿sí? Y cómo distintos continentes van encastrando, como la Antártida encastra entre Sudamérica y África, y como la India encastra entre África y Australia, ¿sí? Bueno, él vio esto en los mapas, y ya había algunos registros a finales de 1700, principios de 1800, cuando se empezaron a hacer los mapas, llamaba la atención, pero era como un dato anecdótico, de que los continentes tenían geometrías que parecían encastrar. Pero a nadie se le ocurrió pensar que los continentes se podían mover, porque son masas de tierra gigantescas que están a miles de kilómetros de distancia, o sea que es imposible para la cabeza de una persona que vivió en el 1800 imaginarse que esos continentes se podrían haber movido. Hoy en día nos cuesta imaginarnos esto. Imagínense que en el 1800, cuando no se tenía conocimiento de un montón de procesos que voy a hablar en esta clase, era imposible imaginarse esto. Pero bueno, lo que notó él es esto primero, la coincidencia geométrica que hay entre los distintos continentes. Después, también lo que notó, como él estudiaba los ecosistemas prehistóricos que habían existido en estos continentes, cuando él estudiaba la fauna de América del Sur, era muy parecida a la fauna de África, ¿sí? De Sudáfrica y del sur de África. Y también se encuentran, por ejemplo, plantas parecidas en África y en Antártida. O sea, es raro que se encuentren en América y en África. Una de las cosas que se decían es que podrían haber migrado, pero el tema es que acá no está dibujado Norteamérica y Europa y Asia, ¿sí? Pero tendrían que aparecer estos mismos fósiles en Norteamérica y en Europa, porque si hubiesen viajado tendrían que haber viajado por Norteamérica, haber dado la vuelta por Asia y haber llegado hasta África. Entonces tendrían que estar en todo el mundo, pero solamente estos fósiles se encuentran en Sudamérica y en África. Y es muy raro que estas plantas, que eran plantas tropicales, se encuentren en la Antártida, porque la Antártida es un continente completamente frío. De algún lugar tuvieron que haber, de alguna manera tuvieron que haber llegado. En el Ártico también encontró plantas tropicales, entonces eso quería decir que esas zonas que hoy están en el Ártico estaban más cerca del Ecuador, estaban en zonas más tropicales.
Entonces, esto le daba un dato a él de que estos continentes se habían movido. Hay una cuestión para entender esto que yo les decía, esto que yo les decía, que los continentes se encastran como geométricamente entre sí. Y es que nosotros estamos acostumbrados a ver el mapamundi como con esta forma, ¿sí? Con Groenlandia muy grande, Rusia es gigante y África y América del Sur son más bien chiquititas. Y en realidad el mapamundi tiene esta forma. Fíjense que África es mucho más grande de lo que se ve acá. Comparen África, por ejemplo, con Rusia. Perdón. Ahí me fui. Ahí está. Comparen África con Rusia. Rusia es mucho más finita. Groenlandia es mucho más chiquitita. Y América del Norte es mucho más chica o tiene el mismo tamaño que América del Sur, cuando acá parece que fuese mucho más grande. ¿Por qué pasa esto? No es que es una conspiración, ¿sí? Es una teoría, hay una teoría conspirativa para explicar esto, sino que lo que pasa es que este mapa es una construcción que se hace a partir de una esfera. Cuando uno abre esa esfera, nos quedarían como pedacitos acá vacíos. Uy, se me están yendo las filminas. Esperen. Ay, se me colgó la compu. Esperen un poquito que me está fallando. Bueno, me está fallando. Ahí está. Bueno, les decía. Este mapa está construido a partir de una esfera. Entonces, en estas zonas tendría que haber como gajos. Esos gajos que quedan huecos, porque imagínense que ustedes cortan una pelota y la tratan de poner en un plano. Entonces le van a quedar huequitos, ¿sí? en la parte que cortaron. Esos gajos se llenan con algo. En general se llenan bastante con agua, ¿sí? O sea, donde falta algo, por ejemplo en el hemisferio sur se agrega mar. Entonces, bueno, ahí no afecta la forma de los mapas. Pero como en el hemisferio norte hay mucha tierra, lo que se hace es agrandar artificialmente algunos países. Por ejemplo, Groenlandia se lo dibuja mucho más grande para completar esos pedacitos de mapa que faltarían, como para esa esfera traducirlo en un plano. Por eso el mapa que solemos usar en la escuela, por ejemplo, está medio deforme. No es que es a propósito, sino que es la mejor manera que se tiene de construir un mapa. Si quieren, volvemos al tema de los modelos. Estos mapas planos son un modelo de cómo es la forma de la Tierra. Y es un modelo plano, entonces no es un modelo perfecto. Es el mejor modelo que podemos tener para estudiar la geografía de los países, pero no es un modelo perfecto. Bueno, y eso explica, por ejemplo, que Groenlandia es muy chiquitita y encastra entre Europa y Norteamérica. Si fuese del tamaño que me muestra este mapa, o sea, esta Groenlandia no podría encastrar entre América del Norte y Europa, ¿sí? Y bueno, lo mismo va a pasar con Australia, que siempre se la dibuja mucho más chiquitita, o con la India. Estos son algunos de los procesos. Ahora, él puso todas estas evidencias que mostraban de que los fósiles y la forma de los continentes, que mostraban que estos continentes se habían movido. El gran problema que tenía Wegener para poder comprobar su teoría de que los continentes se habían movido es que no tenía un mecanismo de cómo se movían los continentes. De hecho, el mecanismo que él propone es un mecanismo bastante flojo de papeles, que él decía que la fuerza de las mareas podían ir moviendo los continentes que flotaban sobre un fluido. Él suponía que era un fluido de roca fundida por la roca fundida que pueden llegar a salir de los volcanes, pero era algo agarrado bastante de los pelos. En su momento la gente como que no lo tomó muy en serio lo que decía él. Los procesos geológicos que se conocían son estos que tenemos arriba, que son los que más o menos hablamos cuando hablamos de la formación de las rocas. Los procesos que producen rocas ígneas intrusivas, que son las que van a quedar, que no van a salir por un volcán,
Yo cuando les explicaba un poquito de la formación de rocas, yo decía que las rocas ígneas, a los que se los aclaré, eran las que podían llegar a salir de un volcán, como simplificando un poco la explicación. En realidad también las rocas ígneas pueden ser intrusivas, eso es que en una grieta o en un espacio que queda dentro de otras rocas, se puede acumular, puede fluir magma y ese magma se puede enfriar y puede formar lo que se llama una roca ígnea intrusiva, que es una roca ígnea que se forma a partir de magma, pero que no sale por un volcán. La erosión, que va a acumular sedimentos, y estos sedimentos van a producir las rocas sedimentarias, y si estos sedimentos quedan sumergidos a mucha profundidad, entonces esos sedimentos van a formar, gracias a la presión y el calor, rocas metamórficas. Ahora, con estos procesos yo no puedo explicar cómo se mueven los continentes, cómo se forman los continentes. Sí hay pequeñas modificaciones, por ejemplo, que se forme una montaña, que crezca un volcán, el cráter de un volcán, o que se formen valles donde corren los ríos porque se va erosionando la tierra. ¿Sí? Esos pequeños procesos geológicos sí se pueden explicar. Por eso estos se llaman procesos geológicos externos, porque es cómo se afecta el manto de la Tierra. Yo les estoy hablando de manto y no les expliqué cómo son las capas, ¿sí? Ustedes fíjense, acá tenemos la corteza terrestre, debajo tenemos el manto. El manto, en la época de Wegener no se sabía bien cómo eran estas capas, entonces no se conocía bien esta existencia del manto. Se pensaba que había roca fundida porque se conocían el proceso de erupción de los volcanes, pero no se sabía bien cómo estaba compuesto el manto terrestre. Y bueno, y después tenemos distintas, una zona de transición, un manto interior, el núcleo exterior y el núcleo interior. Todo esto se los voy a explicar mejor la clase que viene, cuando veamos terremotos. Se sabe por el estudio de los terremotos. Los terremotos producen ondas y esas ondas se estudian y se ve cómo se transmiten, y ahí uno puede saber la composición física o química de estas capas terrestres. Pero lo que más se conoce es esta pequeña línea negra que tenemos arriba, que es la corteza terrestre. Y esos procesos que yo les explicaba antes se producen en esta corteza terrestre. Ahora, después que murió Wegener en 1930, hay una serie de sucesos políticos que terminan desencadenando en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial se empezó a usar un arma que era el submarino. Y el submarino, para poder navegar por los mares, los militares, para poder navegar a submarinos en los mares, tuvieron que empezar a hacer estudios del fondo oceánico, que hasta ese momento se desconocía completamente. Y ese estudio del fondo oceánico se hizo a partir de sonares. Es un sonido que, según cómo vaya rebotando contra el fondo oceánico, se recupera y se ve la profundidad que hay en el fondo oceánico. Cuando se empezó a hacer este mapa del fondo oceánico, lo que se descubrió es que había lo que se llaman dorsales oceánicas, que son estas montañas que están en el fondo oceánico, ¿sí? Que tenemos esta dorsal acá, que es la dorsal del Atlántico, esta dorsal acá, que es la dorsal del Pacífico, y que, si se fijan, reproducen también la forma de estos continentes. Estas dorsales oceánicas son cadenas montañosas donde hay volcanes y donde se va produciendo suelo nuevo, ¿sí? Esa roca que va saliendo de los volcanes va produciendo suelo nuevo. Y otra cosa que se estudió fue cuando se empezó a hacer este estudio sobre el fondo oceánico, se empezaron a tomar muestras del suelo. Y lo que se vio es que en los suelos oceánicos no había fósiles, o por lo menos no había fósiles muy antiguos. Todo el suelo oceánico tenía apenas un par de millones de años. Piensen que, por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años.
no había fondos oceánicos tan antiguos como de 65 millones de años. Entonces, a la conclusión que se llegó es que la mayoría de los fondos oceánicos fueron creados hace pocos millones de años. Y esto les dio una herramienta para pensar cómo es que se separaron esos continentes. Y lo explico a continuación. El manto terrestre, como es roca fundida, fluye esa roca fundida y produce lo que se llaman corrientes convectivas. Y si se fijan en el movimiento de las flechitas, esas corrientes lo que van haciendo es empujar la corteza en ciertas partes del manto, de la corteza justamente, y cuando se separa la corteza surge magma del fondo oceánico y va produciendo suelo nuevo. ¿Sí? Si se fijan, en un momento como que se separa un poquito la animación, en ese momento surgiría roca fundida, saldría roca fundida a la superficie y eso produciría un nuevo fondo oceánico. Por eso el fondo oceánico siempre está compuesto por rocas más o menos nuevas. En términos geológicos, más o menos nuevo quiere decir que tienen algunos millones de años, pero no van a tener 1000 millones de años, por ejemplo, ¿sí? O sea, van a tener pocos millones de años. O sea, eso quiere decir nuevo en términos geológicos. Y después, en otras partes del océano, lo que va a pasar es que parte de esa corteza se va a meter debajo de otra corteza, ¿sí? En este punto, lo que me olvidé de poner fue un mapa donde mostraba las placas oceánicas. Después se las voy a agregar en el trabajo práctico. En este punto, la corteza terrestre se va sumergiendo debajo de otra corteza y cuando llega al manto terrestre se funde, ¿sí? Entonces, parte del suelo oceánico se va reciclando, digamos, se va volviendo a fundir, y en el otro lugar, donde en esta otra filmina, se veía que la corteza terrestre se va haciendo nueva. Entonces, hay ciertas partes donde la corteza terrestre se destruye y hay partes donde se crea. Por eso, por ejemplo, esperen a ver si me aparece el cursor. Acá está. Por eso, por ejemplo, en esta zona del Océano Pacífico es donde se va formando la nueva corteza terrestre, el nuevo fondo oceánico, y por ejemplo, si vamos para el lado de Chile, esta parte de la corteza se va sumergiendo debajo del continente americano. Entonces se va degradando. Y el continente americano es como que va avanzando hacia la izquierda, ¿sí? Y el manto terrestre, la corteza terrestre que forma el fondo oceánico se va sumergiendo debajo del continente americano. Eso es lo que hace que la corteza terrestre que forma parte del fondo oceánico sea siempre más o menos nueva. Y la corteza terrestre que está en los continentes, como esta parte del continente no se degrada ni se forma, va a tener rocas más antiguas. Por ejemplo, si quieren relacionarlo con los dinosaurios, en la Patagonia Argentina es un lugar donde se encuentran dinosaurios. Eso quiere decir que, depende de la antigüedad de esos dinosaurios, va a tener entre 150 y 65 millones de años este suelo. El suelo que esté acá va a tener pocos millones de años. Probablemente, si estamos cerca de la dorsal oceánica, va a tener apenas unos pocos cientos de años, y un poquito más acá en el medio va a tener 1 millón de años, supónganse, ¿sí? Y hay ciertas, por ejemplo, acá, esta zona de acá, ustedes ven que si continuamos esta dorsal oceánica, vemos que se introduce en esta parte del continente. Esta parte del continente africano, esto es lo que se llama la península arábiga, y esto es el continente africano. Bueno, esta parte continental se está fragmentando. Esto es lo que se llama una falla, ¿sí? Y se está abriendo, en algún momento el continente africano se va a separar de esta parte de Asia, ¿sí? Más o menos así son los procesos geológicos. Espero que se haya entendido. Les voy a mandar un trabajito práctico preguntándoles sobre alguno de estos temas que vimos, muy sencillos.
Y la clase que viene vamos a terminar con todo esto que tiene que ver con el planeta Tierra, hablando de terremotos, que los terremotos tienen que ver con estos movimientos de las placas. Cuando estas placas continentales se mueven, en algunos momentos, que lo vamos a ver la clase que viene, producen estos terremotos. Vamos a terminar con esto y después vamos a empezar con lo que tiene que ver con físico-química. ¿Sí? Ustedes el año que viene, en segundo año, en cambio de las ciencias naturales, van a tener dos materias. Una va a ser biología y la otra va a ser físico-química. En biología les va a servir mucho lo que vimos que tenga que ver con célula y con genética. ¿Sí? Lo poquitito que vimos de genética que tenía que ver con reproducción sexual les va a servir. Y después yo les quiero dar algunos temas que van a tener que ver con físico-química para que estén mejor preparados para el año que viene. ¿Sí? Así que bueno, me despido, espero que sigan bien. Ya en algunos videos anteriores les había dicho, bueno, espero que nos veamos personalmente. Bueno, ya sabemos que este año esto no va a pasar. La idea es que ustedes estén lo mejor preparados para el año que viene. No dejen de hacer las tareas. Veo que hay muchos que están trabajando mucho. Eso está buenísimo. No se cuelguen, porque si bien este año no se van a cerrar notas, el año que viene van a tener que presentar todos estos trabajos y estas tareas, y si ya las hicieron este año, el año que viene va a ser mucho más fácil. Pero si se quedaron colgados este año, el año que viene va a ser más complicado. Así que hay que hacer un esfuercito más. Quedan pocos meses de este año tan horrible que tuvimos, así que no se desanimen y sigan adelante. Bueno, les mando un saludo.